Hola a todos, el día de hoy quien les habla, Mayra Meléndez y mis compañeros José Luis Bonifaz, Sandra Espinosa, Diego Jauregui, Gabriela Romaní y Jean-Paul Rosales hablaremos acerca de los procesos cognitivos, básicos y complejos. Ahora bien, ¿qué son los procesos cognitivos? Son la base fundamental de nuestra capacidad para interactuar con el mundo. Esto nos permite aprender, recordar, razonar y comprender. Estos procesos son esenciales para las actividades cotidianas, desde aprender algo nuevo hasta la toma de decisiones. Clasificación de los procesos cognitivos. Estos se dividen en procesos cognitivos básicos, que vendría a ser la sensación, la percepción, la atención y la memoria, y los procesos cognitivos complejos, que vendrían a ser el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. Comenzaremos con los procesos cognitivos básicos. Para comenzar tenemos a la sensación. La sensación se refiere a la recepción y detección de estímulos del entorno a través de nuestros sentidos, ya sea la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Este proceso involucra la actividad de los receptores sensoriales, que transmiten la información al cerebro, donde se interpreta a nivel básico. La sensación es una etapa inicial y automática en la que el cerebro recibe datos sin un análisis profundo ni interpretación compleja. Percepción. Se puede definir como la capacidad para captar, procesar y dar sentido de forma activa a la información que alcanza nuestros sentidos. Es decir, es el proceso cognitivo que nos permite interpretar nuestro entorno a través de los estímulos que captamos mediante los órganos sensoriales. El ejemplo, pues es importante detectar a tiempo cualquier problema perceptivo que pueda tener un alumno. Esto nos permite aplicar los medios necesarios para que no pierda información auditiva, lo que dice el profesor, y visual, el texto de la pizarra y de los libros principalmente. En atención podría definirse como la capacidad de generar, seleccionar, dirigir y mantener un nivel de activación adecuado para procesar la información relevante. Dicho de otra forma, la atención es un proceso que tiene lugar a nivel cognitivo y que permite orientarnos hacia aquellos estímulos que son relevantes, ignorando lo que no lo son para actuar en consecuencia. ¿Cuál vendría a ser el ejemplo? Pues durante la conducción hacemos uso de todos los subprocesos atencionales. Necesitamos estar despiertos al volante. Eso vendría a ser arousual, ser capaces de centrar nuestra atención en los estímulos de la carretera, atención focalizada, ser capaces de mantener la atención durante largos periodos de tiempo en lo que ocurre en el trayecto, atención sostenida, ser capaces de no distraernos con estímulos irrelevantes, atención selectiva, ser capaces de cambiar nuestro foco de atención repetidas veces, atención alternante, y ser capaces de realizar todas las acciones necesarias para la conducción, como usar los pedales, manejar el volante y cambiar de marcha a la vez, que vendría a ser la atención dividida. En este caso vamos a hablar de la memoria. ¿Qué es la memoria? Es la capacidad del cerebro para almacenar, retener y recuperar información. Es un proceso cognitivo que permite a los seres humanos recordar experiencias pasadas, aprender y adaptarse al entorno. Tipos de memoria. Existe la memoria sensorial, que es el almacenamiento breve de información sensorial, ya sea visual, auditiva, táctil, etc. La memoria a corto plazo, que es el almacenamiento temporal de información, ya sea de segundos hasta minutos. La memoria a largo plazo, que es el almacenamiento permanente de información, que puede durar entre horas hasta años. Los subtipos de memoria a largo plazo serían la memoria semántica, que se basa en hechos y conceptos, serían conocimientos generales. La memoria episódica, que se basa en experiencias personales, recuerdos de eventos. La memoria procedimental se basa en lo que son las habilidades y procedimientos, que serían en este caso los conocimientos prácticos. Aplicamos un ejemplo. Juan recuerda su primer viaje a la playa con su familia cuando tenía 8 años. Recuerda la sensación de la arena caliente bajo sus pies y el sonido de las olas. Eso sería una memoria sensorial. En ese momento él recordó el nombre de su hotel y la habitación donde se hospedaron. Eso sería una memoria a corto plazo. Años después, Juan sigue recordando ese viaje con detalles como el paseo en barco y la comida que comió en un restaurante cercano. Esa sería una memoria a largo plazo de subtipo episódica. Además,
Juan recuerda cómo hacer un castillo de arena, una habilidad que aprendió en ese viaje. Sería una memoria a largo plazo, pero de subtipo procedimental. Procesos cognitivos superiores. Pensamiento. El pensamiento nos permite darle sentido a la información, organizándola en secuencias lógicas según sus características. Esto es fundamental para consolidar nuestros entendimientos del pensamiento y su papel en nuestra comprensión del mundo. Tenemos un ejemplo. Alberto tiene que viajar de Chosica al centro de Lima y observa que dos movilidades se acercan. El chofer en la primera movilidad le cobrará 20 soles. ¿Qué? E irá por la autopista. El segundo chofer le cobrará 10 soles e irá por la carretera central. Alberto recibe la información de estas dos opciones para poder viajar. Procesa la información y la organiza de la siguiente manera. Considera que la primera opción, el pasaje sobrepasa el estándar, pero llegará a su destino a una hora adecuada. En el cambio, en la segunda opción, el pasaje está dentro del estándar, pero hay garantías de que no pueda llegar a tiempo. Es más, cabe la opción que tenga que regresar sin realizar ninguna de las actividades programadas. Lenguaje. Es un proceso psicológico crucial que proporciona identidad y cultura, además de definir y organizar gran parte de nuestro pensamiento. En realidad, el pensamiento y el lenguaje están íntimamente vinculados entre sí, dado que el lenguaje impregna el pensamiento y el pensamiento altera el lenguaje. El idioma humano es un conjunto de símbolos que nos facilita transmitir pensamientos, ideas y emociones. El lenguaje oral es la manifestación de pensamientos y emociones mediante sonidos interconectados entre ellos. Escrito. Se refiere a la expresión de pensamientos, emociones y sonidos a través de símbolos gráficos tradicionales utilizados frecuentemente en declaraciones o métodos específicos de escritura. Icónico. Es un sistema de lenguaje que representa visualmente la realidad mediante imágenes. Simbólico. Implica el uso de símbolos para moldear deseos, incitar acciones, modelar comportamientos y unificar colectivos humanos. Y por último, corporal. Es la transmisión de información a través del cuerpo. Sus elementos fundamentales incluyen la mirada, la expresión facial, la postura, los gestos y los elementos paralingüísticos del habla, como el volumen, la rapidez, entre otros. Veamos inteligencia. La inteligencia es la capacidad de aprender a adaptarse a nuevas situaciones, entender conceptos complejos, resolver problemas y utilizar el conocimiento de manera efectiva. La inteligencia no se ve solo como un número de coeficiente intelectual, CI, sino como una habilidad multifacética que involucra diferentes dimensiones y competencias. Teoría sobre la inteligencia. Teoría de la inteligencia múltiple de Howard Gardner. Según Gardner, no existe una sola forma de inteligencia, sino varias como la lingüística, lógica matemática, espacial, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalista y existencial. Ejemplo, alguien con alta inteligencia musical podría ser un compositor talentoso, mientras que una persona con alta inteligencia interpersonal podría ser muy buena comunicándose y entendiendo a los demás. La inteligencia emocional, según Daniel Goleman, resalta que la inteligencia no solo involucra habilidades cognitivas, sino también la capacidad para reconocer, comprender, gestionar nuestras propias emociones y la de los demás. Ejemplo, una persona emocionalmente inteligente sabe cómo manejar su estrés en una situación difícil o cómo empatizar con otros. Teoría triárquica de la inteligencia de Steinberg, que afirma que la inteligencia implica habilidades mentales, aspecto analítico, insight, y adaptabilidad creativa, aspecto creativo, y sensibilidad al ambiente, aspecto práctico. Esta se divide en 3. Inteligencia analítica, habilidad para adquirir nuevo conocimiento y resolver problemas de manera efectiva. Inteligencia creativa, habilidad para adaptarse creativamente a las nuevas situaciones y se usa el insight. Y por último, la inteligencia práctica, habilidad para seleccionar contextos en los que podemos sobresalir y para moldear el ambiente con la finalidad de resolver problemas. Vamos a ver aquí los ejemplos. Un emprendedor que crea una empresa de tecnología utiliza los 3 tipos de inteligencia de la teoría triárquica. Número 1, teoría analítica,
que sería el análisis al mercado y elaborar un plan de negocio basado en datos. Punto número 2, inteligencia creativa, que diseña un producto innovador que resuelva un problema de manera original. Y por último, el número 3, que sería inteligencia práctica, aplica habilidades para gestionar la empresa, negociar con inversionistas y adaptarse a cambios del mercado. Así, combina razonamiento lógico, creatividad e inteligencia práctica para tener un éxito en su emprendimiento. Pues bien, como conclusión podríamos decir que los procesos cognitivos son esenciales en nuestra vida diaria, ya que nos permiten interactuar con el entorno, aprender de nuestras experiencias y tomar decisiones informadas. Tanto los procesos cognitivos básicos como la memoria y la atención, como los complejos como el pensamiento crítico y la resolución de problemas, son fundamentales para afrontar los desafíos cotidianos. Sin estos procesos no podríamos adaptarnos, planificar ni actuar de manera eficiente, lo que haría muy difícil manejar las demandas de la vida diaria. En resumen, los procesos cognitivos son clave para nuestra capacidad de aprender, adaptarnos y tener éxito en nuestras actividades cotidianas.